Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este cineforo del 32º Festival Internacional de Cine de Viña del Mar 2020, que este año, de forma excepcional, llega a vuestras casas en modalidad online. Es la oportunidad para ver cine latinoamericano desde nuestros hogares. Estamos muy contentos de llegar a múltiples y diversos públicos, una posibilidad que nos da la tecnología de la modalidad online, pero al mismo tiempo extrañamos con ansiedad volver a las salas de cine, volver a encontrarnos. Por supuesto que nos hubiese encantado hacer este encuentro de forma presencial, pero nos da la posibilidad de conectarnos con España, con Uruguay, con Chile y con diversas partes del mundo, y sobre todo generar esta instancia, este espacio. FIC Viña 2020 tiene como país invitado a Uruguay y estamos haciendo una parte de lo que es el cine uruguayo. Estamos haciendo esta franja que se denomina Obras Esenciales, y sin duda que la película estrenada el año 2014, Mr. Kaplan, es una película que tuvo nominada al Goya, pasó por Mar del Plata, Festival de La Habana, tuvo muchísimas nominaciones, pero sobre todo además porque es de un director que admiramos muchísimo, La Noche de los 12 años, una película emblemática, durísima, necesaria para Latinoamérica, además Mal día para pescar, y además tiene un elenco impresionante que hoy día logramos sincronizar para llegar a vuestros hogares, así que tengo el orgullo, la admiración no disimulada por estos tres invitados, así que les quiero presentar a Álvaro Bresner, director de la película. Muchas gracias, Álvaro, desde España, que estás conectado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, Claudio, y gracias al festival. Un placer estar A, acá y con la... Bueno, sí. a don Héctor Tito Noguera, gran, tremendo actor, televisión, teatro, cine, prácticamente 60 años de cine chileno, está prácticamente en las obras más emblemáticas, importantes, gestor, Teatro Camino, académico y activo actor hasta el día de hoy, incluso en estos días de pandemia. Muchas gracias, Tito. Bienvenido a FIC Viña. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí en Viña. Muy feliz. Gracias. Protagonista de Mr. Kaplan, y Néstor Bussini, admirado también actor uruguayo que este año estrenó Aledí. Así que bienvenido a FIC Viña, Néstor. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por la invitación, un gusto reencontrarnos después de un par de años que nos conocimos y bueno, muchas gracias al festival y qué bueno que el cine está vivo ahí y que espero que mucha gente esté viendo la película. Exactamente, me voy a colgar de tu última frase, el cine está vivo, y queríamos justamente para que eso se produzca, que un festival pueda acercar a los públicos, además de sus obras, a los creadores. Entonces, en este sentido, tenemos este cineforo, nuestros espectadores acaban de ver Mr. Kaplan, y ahora quisiéramos hacer una conversación sobre qué significó esta película uruguaya que tiene a Tito de protagonista y a Néstor de coprotagonista, una película que está hecha también con un personaje obsesivo. Nos gustaría partir con esta idea de cómo surge este proyecto, estrenado el año 2014. En Viña lo pudimos dar con Tito justamente en sala el año 2015, y tuvimos la oportunidad de presentarla, esta película, pero ¿cómo surge este proyecto para tener este maravilloso casting? Sí. Bueno, supongo que soy yo, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque es que en realidad yo celebro el poder estar hoy hablando de la película. Hace un ratito, cuando me conectaba al Zoom, en esa sensación de momento de celebración por podernos ver, reencontrar a Héctor y a Néstor, me empecé a preguntar y dije, ¿me tocará ver el tráiler y echar la vista atrás? Y empecé a mirar para atrás y la cantidad de años, y que siempre me acuerdo del primer encuentro con Tito en Santiago. ¿Te acuerdas, Tito, cuando empezamos Muy a hablar? bien, muy bien. Directo en una escena que se prolongó hasta largas horas de charla sobre pasión de proyectos y demás.
Y la verdad que es como que esta forma un poco de mundo de ansias en sí, de vida, de aventura, que era algo que de alguna forma también en mi anterior película Vía, en María Práctica, con una especie también de dupla, un poco de pareja casi, cierto que siempre se habla de la pareja quijotesca, de ese concepto por más que nada una persona con un poco de delirio, de visión, y otra persona más terrenal, bueno, que conlleva en todo caso para mí un montón de cosas que tenían relación con el mundo de los inmigrantes, que tanto, de esa sociedad de inmigrantes, de gente que ha sido, que ha vivido trasladada de un continente al otro y demás, que no sé, como que es algo que en nuestro caso, al menos en Uruguay, que siempre me echamos la mirada a ver a nuestros abuelos y demás, el grado de inmigrantes que se han dejado por allí, cómo han trasladado sus formas, sus expectativas, sus fantasías de vida, como la verdad que no tengo ni idea. Todo esto unido a millones de cosas. En todo caso, quiero decir que es cierto que cuando nos conectamos con Héctor, que de estas carambolas de la vida se da porque ¿qué hace alguien, un uruguayo que vive parte en España, terminando de juntar a Héctor y a Néstor, y que entre los dos, yo creo que como al final terminaron dándole la vida completa a la película, porque con esa dupla totalmente semi-disparatada, que sirvió que me acuerdo veces hasta que con Néstor nos poníamos a ensayar y demás, y se iba reescribiendo casi el guión solo, ¿no? Y, y en ese sentido, ¿cómo lo recuerdas, Tito, ese proceso de preparar este personaje obsesivo que plantea Néstor, Álvaro, perdón? Bueno, en primer lugar, para mí, eh, tener la posibilidad de participar en la película fue como de esos sueños que tenemos los actores que no todos se le cumplen, ¿ah? Que un día tú estés en tu casa, suena el teléfono, tú levantes el fono, te dice, yo soy Álvaro Brechner, un señor que yo no conocía, y me dice, estoy proyectando una película y que quiero hacer un casting, y he pensado en usted para el papel protagónico, así que voy a mandarle mi película anterior para que me conozca y el guión, para que me diga si le interesa participar en el casting. Le dije, muchas gracias. Y después que vi la película, que fue Mal Día para Pescar, él me mandó el guión, por supuesto que lo más rápido que pude le contesté que estaba encantado. Y ahí Álvaro viajó acá a Santiago, estuvimos 3 días hablando, en 3 días completos, pero había otras personas otros actores que estaban postulando que eran actores argentinos, todos además muy famosos. Entonces, para el papel dije yo, bueno, yo no tengo ninguna chance porque además tengo el problema del acento. No. Entonces, muy difícil. Sin embargo, ocurrió que fui a un casting a Montevideo y ahí participé en el casting y ahí me encontré, ahí conocí a Néstor y yo me avine mucho con el grupo y recuerdo que con Néstor inmediatamente en el casting yo al menos sentí que había con él una conexión mucho más que con otros actores que además que me parecían todos excelentes actores, todos, pero con Néstor como que encontré una conexión muy rápida. Entonces, yo creo que de ahí ya se tomó la decisión que ambos fuéramos los protagonistas de la película. Y claro, bueno, para mí fueron 2 meses y medio que estuve en Montevideo, allá, que lo que fue una ciudad maravillosa, y un país maravilloso, y estar ahí, toda la gente que conocí se armó, como pasa muy a menudo en el cine, que se arma una especie de familia con quienes tú compartes el trabajo, sobre todo si es un periodo largo, como son 2 meses y medio. Entonces fue para mí un recuerdo, hasta ahora es un recuerdo, uno de los recuerdos mejores que tengo, de mis recuerdos más queridos. Y participar ahí fue para mí con la dirección de Álvaro, ¿verdad? Fue muy importante, pero además participar en ese elenco
que eran, ahí ya me pude meter en el acento, ahí fui de a poquitito acomodándome, y, y salió una experiencia que para mí realmente es extraordinaria, es muy querida, y de la cual aprendí mucho, mucho, me sirve mucho en mi desarrollo como actor. Además de decir que el acento quedó totalmente logrado, digamos, para los escuchas, por lo menos en Chile, quedó el verosímil, quedó muy bien, así que la película creo que no tiene ninguna salto a que uno se vaya o se distraiga, ¿cierto?, por lo impostado o no del acento, así que yo creo que eso está totalmente logrado. Sí. Y en tu caso, este proceso que describe Néstor, o sea, que describe Héctor, que Sí. Héctor Bueno, describe... en el rodaje pasaba mucho Néstor, Héctor, y el asistente de dirección en un momento nos dijo Néctor, que ya era una combinación de ambos, que nos pareció maravilloso. Sí. Néctor era como el resumen de esa simbiosis. De los dos nombres, así es. por los lapsus lingüísticos. Pero Néstor escribe Héctor, ¿cierto? Este natural relación o sincronía que empieza a existir entre ustedes. ¿Cómo recuerdas cómo fue el proceso de preparar No, el bueno, sí, completamente? para mí, primero que eso que sintió Héctor fue totalmente mutuo. Álvaro hablaba del tema de la reescritura del guión de los ensayos y tiene que ver con que pasa muchas veces con la generosidad de los directores, que a su vez son los creadores de un guión. Álvaro, yo no sé cuánto te llevaba con ese guión, el proceso, años, y yo digo que la generosidad es estar abierto a que venga un actor y no solo le dé vida a ese personaje, sino que en base a eso también le dé la posibilidad de reescribir. Y eso, para mí como actor, es una maravilla. Y de hecho, de la manera que yo entro, yo fui al casting. Nosotros no nos conocíamos con Álvaro, si bien somos los dos uruguayos, teníamos mucha gente en común, habíamos trabajado mucho, pero él como vivía en España, no nos conocíamos. Y yo fui al casting para hacer otro personaje. Hice el casting para otro personaje. Y Álvaro ese mismo día me llama aparte, después de que yo hice más de una pasada con diferentes actores interpretando ese personaje. Me llama y me dice, vos te podés quedar un rato más. Y seguimos, y él, yo creo que ese mismo día ya empezó a pensar yo creo que ese día empezó a pensar en esa dupla, que capaz que era diferente a lo cual él lo había pensado, y yo creo que tiene, por suerte, se le ocurrió, y algo vio ahí, y bueno, para mí, lo que dice Héctor, que es un poco que yo a los 47 años uno ya debería aprender a manejarlo, y no me va muy bien con eso, que es el cine es casi como un camping de verano, que pasás con esos amigos que pensás que esa es la gente con la que querés pasar toda tu vida, y pasan los 2 meses y medio, 3 meses, y te separás, y es como si esas separaciones uno debería estar acostumbrado, pero cuestan. Y en este caso, la verdad que sinceramente, específicamente Kaplan, por muchas razones, por conocer a Álvaro, por conocer a Héctor. Álvaro es un director que busca mucho en las experiencias del actor. A su vez yo había sido padre hace 6 meses. Lo recuerdo perfectamente porque me pasaba que el estado de ánimo que tenía en mi vida era totalmente contrario al que tenía el personaje, y que llegaba a mi casa y me encontraba con mi bebé de 6 meses, y me costaba, o sea, me costaba convivir con esas dos cuestiones. De hecho, terminé algunas semanas un poco más aislado. A lo que voy que Kaplan es una película o es una experiencia que, al igual que Héctor, a mí me marcó mucho. Y ahora pensaba en eso de Álvaro, que decía, pensé lo mismo, Álvaro, digo, tendré que mirar el tráiler, digo, porque
pasaron muchos años, y en realidad me parece muy interesante, porque la visión que yo puedo tener de la película, cuando uno la termina de hacer, tiene una visión que capaz que ahora con los años tiene otras cosas. Yo tengo una memoria cercana muy buena y una memoria lejana pésima, pero yo creo que la esencia de la película la tenemos todos adentro, digamos. Sí. Álvaro, hay algo que salta a la vista, además de agradecer este tono que tiene la película de esta comedia negra, de pasar como de momentos hilarantes a momentos también de momentos emocionales un poco más secos, pero hay algo que el personaje adulto que hace Héctor, Mr. Kaplan, este señor, eh, tiene de obsesivo y de épico al mismo tiempo. O sea, como que le resignifica su propia adultez. Entonces, como de dónde se comienza a trabajar esta idea de un adulto que empieza a resignificar justamente, o darle nuevo sentido a su vida. Yo creo que hay algo que tiene en esa secuencia de inicio, de cuando le dicen, ¿no? En esta ceremonia, en la ceremonia, en este ritual, el judío de Bar Mitzvah, a los 13 años, y le dicen, tú eres especial, ahora ve y muéstralo, que a mí me hace mucha gracia. En realidad creo que es difícil explicar, justificar, digámosle. Sí que hay algo con el tema de lo... Vivimos constantemente en el mundo de... o sea, que la sensación del yoísmo, del querer ser especial, ¿no? Y esta sensación de que es esencial para nosotros saber por qué somos especiales, ¿no? Es como que estamos constantemente con esta, o sea, nos encanta escuchar pues, de fustigarnos, yo pensé que era especial, yo esto, pero no soy nada, y esto y que lo otro, ¿no? Y me acuerdo una vez que leí una crítica que había, ahora no me acuerdo ni de dónde venía, una crítica hacia Kaplan, pero me pareció bastante fascinante porque lo explicaba mejor de lo que yo lo podía explicar, o me quedé con ello, y que decía justamente que Kaplan en realidad, en un momento en donde estamos todo el tiempo, la idea de ese patrón del viaje del héroe, ¿no? La idea de ese patrón del hombre ordinario que de alguna forma descubre que es en sí extraordinario, y entonces ese hombre normalito tiene el deber, dado su excepcionalidad, que es salvar al mundo y demás, una cantidad de cosas así, cositas que caen de esta de que has salido un día de tu casa y esa vida gris que llevabas, no, en realidad estaba escondido tu gran ser excepcional. Y que justamente Kaplan, que buscando seguir ese patrón, era justamente la lectura contraria, ¿no? De que por qué, por qué tenemos que buscar ser excepcionales, o sea, ¿cómo vamos a plantearnos salvar el mundo si apenas podemos salvarnos a nosotros mismos? Y esa oda, digo, de alguna forma, trabajo sobre el mundo del antihéroe, ¿no? De que de alguna forma cuán excepcional es el no ser en sí excepcional y demás. Y en ese debate, yo creo que son todas teorías, hipótesis en donde uno arroja para a partir de allí poder divagar, entretenerse y hacer, evidentemente, a través del cine y las cosas que uno cuenta, pequeños ensayos en los que uno también se pone como que a prueba, ¿no? Yo no sé, el hombre, evidentemente siempre hay un grado de edad del hombre mirando el tema del legado. Yo me acuerdo, ¿te acordás, Héctor, una vez que hubo un debate? Perdón, solo para no hacerlo tan formal y contar alguna anécdota. Estamos con Héctor en televisión. Néstor lo sabe, pues Néstor lo vio. Sí, Héctor, no sé si te acordás. sí, En un programa increíble, increíble. En Canal 12. Sí, claro, sí. para no Sí, ponerme sí. solemne al respecto. Bueno. Y entonces decidieron hacer un programa de 1 hora hablando, o sea, era el tema del eje central de la película, pero de estos debates de televisión que tienen que generar... Hay un tema central, digamos. Claro.
sobre la idea de dejar el legado y esto. Entonces todo lleno de periodistas opinando al respecto, de cuán importante dejar el legado, qué hacer, qué pasa cuando ya no estemos, y yo y Héctor estábamos ahí invitados en el centro. Nosotros no hablábamos, hablaba casi todos los periodistas, discutían, se ponían unos en contra de otros. Y claro, cuando nos den la palabra, porque pasaban cosas de la película, cuando nos den la palabra, es como en realidad nosotros, yo estaba de estilo, pero es que en realidad era medio en joda, digo, digo, bastante tenemos con lo que nacemos, sacamos una foto, nos morimos y después con suerte están esas fotos para recordar. Y la periodista ahí se puso muy nerviosa y mandó cortar el programa, no cortar, pero ir a la pausa porque el mensaje era muy negativo, ¿no? Y Héctor me agarró de la mano y me dice, oye, Alba, no me acuerdo qué fue lo que me dijiste, Héctor, porque yo te dije, porque claro, la periodista detrás de cámara se empezó a poner nerviosa y empezó a pedir que cortase con eso. El mundo del legado, yo creo que ante todo a mí me importaba tomar un tema que en principio es serio y sacarle solemnidad. Es que un poco lo que provoca también el contrapunto de ambos personajes, ¿cierto? De cómo se involucra esta gesta o esta odisea que quiere llevar Kaplan, y tiene este contrapunto con el personaje de Néstor, que un poco este juego constantemente de bajarlo a lo terrenal, cuando le propone este maquiavélico estrategia prácticamente de encontrar este nazi, ¿cierto? Que anda suelto por ahí, y que más o menos se lo toma a la joda, medio cede un poco a la joda también el personaje de Néstor, que yo cacho que va como nivelando esta épica que dices tú, este gran legado. Eso sí. Oye, yo quisiera recordar algo que para mí fue muy marcador y muy importante en el proceso, y es que yo muchas veces he citado a Álvaro cuando yo trabajo como director, también ensayando en el teatro, sí. Y que recuerdo que cuando fuimos a filmar la primera escena, Álvaro me dijo, me imagino que tú, al estudiar el texto, te habrás hecho una idea de lo que podría ser esta escena. Y te imaginarás que yo también, me dice, tengo una idea de cómo esta escena debería ser. Pero me dijo, vamos a trabajar hasta que salga algo que ni tú ni yo hemos imaginado nunca. Y para mí eso fue fundamental, fue capital. Y muchas veces cito en mi trabajo a Álvaro en esto, y hago eso. Muchas veces algunos actores o actrices han dicho, vamos a trabajar hasta que salga algo que ni tú ni yo hemos pensado. Creo que esa tónica de trabajar juntos, que la creación surja del diálogo, surja ahí de lo que está ocurriendo en el momento, fue muy importante en el proceso y muy importante para mí también como actor. Y en ese sentido, Héctor y Néstor, hubo aportes de ustedes, aparte de los ensayos y las cosas que se están reescribiendo, pero ¿cuánto aportaron de vuestra visión que tenían de los personajes a la reescritura de este guión, a la reescritura de Kaplan, a la reescritura del coprotagonista? Bueno, a mí lo que me pasó con el proceso de esta película es lo que te hablaba un poco en la primera intervención. En los ensayos, Álvaro se tomaba el trabajo de escuchar y de recibir todas las propuestas que teníamos como actores, y el guión se fue reescribiendo continuamente. Y a mí lo que, de hecho, entonces uno podría pensar que en el set había mucha improvisación, y no es así. Siempre hay un lugar para la sorpresa, pero en realidad todo ese trabajo ya estaba hecho. O sea, de hecho, a mí me pasaba que después, al momento no me acuerdo en qué escena, que Álvaro me dijo, esta frase, se te ocurrió a vos un ensayo. Yo ya no me acordaba de eso. Y eso me parece maravilloso. Porque en realidad eso habla de que el personaje no estaba fijo, no estaba quieto. Y aparte la resignación, porque uno cuando
todos los directores resignan cosas. Inevitablemente se imaginan a un personaje y a una historia de una manera. E inevitablemente va a ser de otra, porque los actores no vamos a responder a esa idea. Ni mejor ni peor, va a ser otra. Entonces, a veces los directores inevitablemente sienten esa frustración de dejar ir lo que tenían en su cabeza. Y Álvaro tiene una gran capacidad en recibir lo que le parece que está dentro del personaje. Y después está el tema de la confianza, que si ese círculo de confianza no está, es muy complicado. Y realmente creo que a Héctor nos pasó lo mismo. Cuando empezamos a filmar, teníamos una total confianza de que sabíamos que nosotros podíamos lanzar, que lo que no iba a servir se iba a descartar. Y además me parece que empezamos a encontrar, siempre cuando uno construye un personaje, empieza a construir ese personaje, sobre todo en cosas que en la película no se ven. Lo más importante es construir la historia de antes de ese personaje, que no importa que no se vea, pero después se va a ver en la historia. Y lo que nos pasó con Héctor es que fuimos entendiendo que estos dos personajes, que parten de mundos totalmente diferentes, los unía algo, que era la desesperación de ese momento, la necesidad de que había que hacer algo, que había que cambiar algo. Porque así como estábamos, la vida nos estaba costando seguir con nuestra vida adelante. Y esa desesperación nos une, y de hecho, me parece que es una de las cosas bien interesantes de la película, es que el personaje de Contreras, la mayoría de las veces, ni entiende lo que está haciendo este señor. No entiende ni los detalles de la aventura. Y esa inocencia también, de esa relación inocente que tienen, que él, si bien no son amigos, si bien no son parientes, ellos sienten que en ese vínculo hay algo muy noble. Me parece muy interesante eso de la película. Sí, hay algo, Álvaro, que a propósito un poco lo que decía Néstor de la nobleza, ¿cierto? De esta aventura. Si bien son proyectos totalmente distintos, ¿cierto? Con escalas distintas, intereses distintos, pero sin embargo también son visiones de hombres, en el sentido de La noche de 12 años, una película impactante que está en una plataforma, que yo tuve la suerte, y disculpen los transferenciales, de verla en un festival en pantalla, y quedamos, a quienes no conocíamos el detalle de la vida de Pepe, y lo que significó estos 12 años de presidio, y el gran César Troncoso, y todos los actores involucrados, pero es una épica también en el sentido histórico. ¿Cómo puedes manejar esto, o cómo fue, si eran proyectos totalmente paralelos o no paralelos, dos proyectos a una escala tan separada, pero sin embargo son dos épicas, son dos aventuras, uno en un tono evidentemente necesario por lo que significa el compromiso histórico, La noche de los 12 años, y Mr. Kaplan, que tiene, si bien es una rosa la comedia negra, está en este equilibrio, pero también es la visión épica más simple. Entonces es interesante cómo tienes dos proyectos relativamente cercanos que tienen esta diferencia, pero esta mirada tan respetuosa a la adultez, al hombre, y al devenir de un ser humano hoy día. Es difícil, porque como yo desde mi óptica lo veo, no soy capaz tampoco de verlo como muy a la distancia. Creo que hay un grado supongo que de espejo, de cosas que uno no controla del todo, en cuanto cuando uno se pone a contar ciertas historias y la forma en que las cuenta. A mí se me da que yo me fui dando cuenta mucho después que las tres películas que había hecho de alguna forma tenían muchos aspectos, o sea, de la camaradería, de una cantidad de cosas que es cierto que dentro de un aspecto de una masculinidad entendida desde el mundo de la camaradería, ¿no? Pero realmente me es muy difícil explicártelo como que a la distancia, porque implicaría como un análisis analítico del que te juro que poseo, ni siquiera poseo. Sí que internamente
hay algo que me pasa mucho de fascinarme en sí con eso, lo que hablábamos un poquito antes, de los límites de nuestra situación, la situación en la que nos encontramos, en lo que denominamos en sí realidad, con ese otro espacio, ese otro universo del mundo de la fantasía o de la visión que puede arrojar en sí lo que nuestro poder en sí de imaginación y de fantasía, ¿no? Y de cómo a través de ese lado también nos permite reflejarnos de alguna forma que somos también lo que creemos en sí ser, ¿no? Y en realidad nuestra propia idea en sí de la aventura vital, está en sí marcada por mucho de lo que fantaseamos de lo que ha sido, ¿no? Capaz que por eso que de alguna forma el mundo del abuelo Cebolleta, como dicen en España, que es este abuelo que está todo el día contando sus historias y esto y que lo otro, y contando sus grandes gestas y sus grandes epopeyas de vida, por más que sean anécdotas muy menores, me resulta tan fascinante en sí, ¿no? Que un poco incluso le podría dar la vuelta, ¿cierto? A propósito de lo que tú estás diciendo, porque Kaplan podría ser como el último aventurero del siglo XX, a pesar que no, ideológicamente no hay una carga ideológica como tal, pero pareciera que corresponde como estos relatos de grandes épicas, grandes gestos, grandes ideales o por lo menos grandes aventuras, que hoy día quizás si uno lo mira con distancia, no sé si esa operación intelectual ha estado dentro de tus conversaciones, pero es interesante también verla desde ahí, ¿cierto? Como que hoy día ya no estamos poblados, hay otras épicas hoy día, pero este personaje sin duda como que representa como un estado de tiempo, un estado como de un siglo que también se acaba, llegando a una adultez importante. Sí, bueno, yo creo que al menos mi generación todavía existía, bueno, no sé si mi generación, capaz que era la primera que no, así, me cuesta un poco analizarlo a fondo, pero sí el concepto del parricidio, sí el concepto de tomar posesión a nivel generacional, sea lo que sea, por lo que sea, con todos los más y menos en el mundo en sí, de los grandes ideales, los que sean, había una sensación de querer destruir lo que haya para de alguna forma fomentar tu yo y tu existencia. Y es cierto que eso es algo que en sí, de por sí, ha desaparecido, ¿no? La idea en sí del concepto del parricidio es algo que yo no creo que a nivel generacional se pueda seguir hablando al respecto. En realidad, el ejemplo luego claro estaba que hace poco, cuando tenías 20 años, querías irte de la casa de tus padres. Ahora tienen 40 y no hay forma de echarlos. Quiero decir, como que, digo, el mundo del hombre lanzado en sí a la aventura vital como algo, también algo físico en el sentido de que tiene que atravesar, es algo que creo que en sí ha ido cambiando y en realidad, al menos nosotros, yo me he quedado en ese mundo, ¿no? O sea, yo sigo considerando, o sea, sigo leyendo la vida a través de en sí de ese mundo que quizás probablemente no sea vigente, que no no retrate bien lo de hoy en día, pero bueno, no sé, esto me meterme dentro de otro mundo, perdón. Sí, capaz que tiene que ver con solo el hecho de que nos estamos un poco más viejos. Esa cuestión de, yo creo que es una sensación que capaz que tuvieron la generación de mi padre, también la tuvo. No sé si me Ya. entiendo, si me explico, Álvaro. Que no sé si es algo, no sé si es algo particular de esta generación o es algo que uno empieza a sentirse que yo siento que es una generación que es como un sándwich, que yo me cuesta interpretar lo nuevo. O sea, me doy cuenta que me cuesta interpretarlo. Me cuesta interpretar las redes sociales, no las digiero, no puedo con ellas. Y por otro lado, el mundo de mi padre, de la generación de mi padre y de mi madre, está tan lejano a eso, y tiene otros principios, otros valores, y yo no sé yo estoy ahí como flotando. Pero capaz que es alguna sensación que le pasa a todas las generaciones, o no sé. Bueno, es un ejercicio que también nos propone la película, ¿cierto? Al ver no solamente con lo tecnológico, sino, o sea, que lo tecnológico también en nuestro cotidiano, como estas generaciones o estas partes
de la sociedad, nuestros abuelos, nuestros padres, se van quedando quizás encapsulados en un tiempo o están representando algo que ya se está agotando, pero también es algo lindo también que se produce que hoy día estamos despertando, la sociedad está despertando, así que ya no es tan no es tan rígido, ¿cierto? Como que se acaba un tipo de ideales. Sí, por favor. Sí, te voy a decir una sensación que tengo. Yo creo que mis padres se adaptan mejor a esto nuevo que yo. Puede resultar un poco extraño lo que digo, pero ellos tienen menos prejuicios con esto. O sea, entienden lo que entienden y lo que no entienden no les preocupa. O sea, usan lo que les sirve. Mi padre, por ejemplo, mi padre no usa WhatsApp porque no lo entendió. Y mi madre lo usa perfecto. Y mi padre, por otro lado, usa otras cosas de la tecnología y lo que no sabe usar ni se lo cuestiona un segundo de por qué no lo sabe usar. Dice, bueno, no lo sé usar, esto para mí no existe y se terminó. O sea, con una impunidad absoluta, la cual, y yo, con Leandro, estoy todo el tiempo en esa exigencia de tratar de entender algo que no entiendo. O sea, que lo veo, lo reconozco, sé lo que es Minecraft. Ahora, los 14.000 videos de Minecraft que representan 10.000 cosas más, o sea, no lo termino de captar. Por eso es que yo me siento a veces un poco más perdido que mis padres, en ese aspecto, digamos. Héctor, porque uno siente la necesidad de interpretar, capaz que es por eso. Tiene necesidad yo pertenezco a la generación de tus padres, entonces, claro. Pero Héctor, vos te manejás muy bien, o sea... aludido. Yo también, a mí también me cuesta mucho adaptarme a ciertas cosas de la tecnología, me cuesta mucho, y también hay cosas que sencillamente, al igual que tu padre, ¿no? ya ni siquiera me preocupo de entenderlas. Otras que sí, que trato de entenderlas, indudablemente. Sí. Hay que decir que Héctor has estado con una temporada de Teatro Zoom, así que te hemos visto. ¿Qué te parece? Bien, sí, por supuesto. Sí, así que, estamos haciendo clases y todo con Zoom. Ha sido una salvación. Héctor, ¿y habías tenido alguna relación antes, directa o indirecta, con el cine uruguayo? No, la verdad que no. No, creo que vi Whisky, sí, que me encantó, me acuerdo, y creo que es lo único, y no tenía otra referencia tampoco. No. Por eso me alegro mucho que haya un festival que muestre ese cine que no, para las personas como yo que no lo conocen. Para cerrar, les quería hacer una pregunta. No se incomoden, por eso que la voy a hacer más abierta, porque cada vez que uno le pregunta por los colegas o por los compañeros de oficio, por supuesto que es incómodo, pero ¿cuál es la visión o lo que ustedes tienen la experiencia de ver de cine latinoamericano que se está haciendo actualmente? No solamente de Uruguay, digo, a nivel latinoamericano, si hay películas que le hayan llamado la atención o ciertas líneas de trabajo de algunos directores y directoras. Argentino, paraguayo, mexicano, colombiano, venezolano. Mirá, lo primero es que, hablando de esto de acomodarse a los nuevos tiempos, y estamos en un festival de cine, a mí lo que me está pasando es, yo creo que se está abriendo nuevas oportunidades con las plataformas, y la forma de filmar y la forma de financiación de las películas y de las series. Pero por otro lado está el temor, por lo menos el temor que yo tengo, de que se pierda el cine, los festivales, la capacidad de conocernos. A mí como actor los festivales reproducen y me dan un conocimiento que no lo tengo en una plataforma. Entonces yo creo que eso, de cierta forma, sin duda afecta a los contenidos. Y yo no soy capaz de discernir si son mejores o peores. Lo que sí digo es que, por lo menos como actor, me toca ahora venir de filmar una serie, y el año pasado filmé una serie completa. Uno trata de no perder ese trabajo de que hablamos de Kaplan, de construcción, que en este caso tuvimos con Álvaro. Y intenta siempre proteger eso, porque más allá del lenguaje que eso después se reproduzca, sea en la plataforma que sea, me parece que ese trabajo es esencial para que
para que la calidad de las historias que se cuenten se mantenga. Yo confío mucho en la capacidad del cine latinoamericano. Me cuesta a veces también encasillar las cosas por lugares o por sectores o por países, pero también hay que reconocer que el cine latinoamericano tiene sus cuestiones diferentes a los demás, y yo confío mucho en la calidad. Yo creo que, porque confío mucho en las personas, en la capacidad de reconstrucción de las personas, de adaptarse, y creo que el cine, más allá de los temores que uno tenga, y los festivales, van a seguir estando vivos. Y tenemos que trabajar para eso. Sí. Sí, bueno, la misma pregunta para Álvaro y para Héctor. La relación que tienen con el cine latinoamericano. Héctor, ¿crees que se...? Bueno, yo tengo la relación, bueno, trato siempre de ver mucho y creo que depende mucho es, por ejemplo, bastante fascinante el auge del cine que hay, del cine chileno o cine que se produce en Chile en los últimos años. A mí me resulta muy fascinante, sobre todo viniendo de un país, porque creo que en Latinoamérica está siempre... Hay una serie de industrias como la argentina, mexicana, que por tamaño, historia y demás, y de solidez y una cantidad de cosas que tienen que ver a nivel de cantidad de cosas, de generación, de tradición, de política, Tradición. de cosas que se dan por sentado, pero en Uruguay, que por ejemplo, que ha costado muchísimo generar una sensación de esto que ustedes están ahora haciendo, un ciclo de cine uruguayo, el concepto ya solo de cine uruguayo es un concepto extremadamente reciente, pero en Chile, por ejemplo, para mí es un espejo fascinante del grado de actividad y de creación y de justamente de ese pulso que hablábamos antes, de ese pulso creador de salir y no tanto necesariamente romper o destruir lo que hay, sino una decisión como que vital de definición, de existencia. Es algo que es brutal, que yo lo veo. Tuve la suerte el año pasado, estuve jurado de hecho en el Festival de Venecia y o sea, pudimos ver, de hecho tuvo un premio, una película blanco en blanco Está hecha en en Chile. competencia ahora en Viña. Está en competencia Mira, ahora, este año. Sí. bueno, no, ni hablo entonces. Pero a mí me tocó No, por favor, sí. estando allí y nada, a mí me resultó fascinante, porque evidentemente por encima de todo lo que ya sabemos de los grandes en sí, de los nombres más consolidados, de Sebastián, de Pablo y demás, de cantidad de cineastas que clarísimo en Chile ese impulso que cuesta un montón. Me parece que esto es un gran huerto que uno tiene que sembrar e ir de alguna forma cuidando y que después los frutos tardan, hay que tener su momento de paciencia y después desear de que se den una cantidad de circunstancias para que salga un buen fruto, ¿no? Pero me parece que Chile es un ejemplo para mí clarísimo de liderazgo sabiendo las dificultades del país, sabiendo las dificultades en cuanto a falta en sí de una tradición extrema, más allá, por supuesto, grandes nombres, ni que hablar de Guzmán, de Patricio, de millones de que no me quiero obviar, pero sí que en Chile para mí es clarísimo a nivel latinoamericano el grado de potencia, aunque sea en pequeña escala, en una escala pero de solidez, de talentos y de voces originales de estos últimos 15 años, ¿no? Les quiero compartir que el año 2015, cuando exhibimos Mr. Kaplan en FIC Viña, íbamos en el ascensor con Héctor, que fue a presentarlo, y me dijo, yo estuve en el año 69 para presentar El Chacal de Nahuel Toro, en este mismo festival. Hace 50 años atrás presentaba una de las películas más emblemáticas, una de las tantas películas emblemáticas latinoamericanas, pero sin duda uno de los pilares de lo que podemos llamar el nuevo cine chileno y referente hasta el día de hoy. Pero la trayectoria de Héctor, que va desde
Naum Kramarenko, de los 60 hasta ahora, con su actividad teatral y sobre todo películas de ciencia ficción. La Noche, que también la vimos en las salas independientes, es realmente deslumbrante, y poderlo tener de protagónico de este personaje tan... Yo creo que todos nos fuimos de alguna manera cuando la vimos, con el tono de Mr. Kaplan, que interpretó muy bien el tono al hablar que hacía Héctor. Así que eso es mérito tanto de ustedes como dupla de actores sensacionales, y tú ya, Álvaro, como un gran director, que estas 3 películas que nombramos, Mal día para pescar, Mr. Kaplan, y La noche de los 12 años, creo que sin duda eres uno de los esenciales del cine uruguayo. Así que por eso a ustedes 3 les queremos dar las gracias por estar en este Cineforo. Yo creo que este día domingo, este día donde se exhibe este Cineforo con la película, va a ser importante para nuestros espectadores, que, como dice Néstor, los festivales son fundamentales porque permiten justamente acompañar y profundizar y provocar estas conversaciones. Sin ir más lejos, a Néstor lo vi en Punta del Este con el estreno de Alélie este año, en febrero de este año, y ahora una película que está en plataforma, pero sin duda verla en sala con los productores, con las actrices, es otra cosa que verlo solamente en una pantalla. Así que hacer este tipo de conversaciones creo que nos acerca un poco a eso que no tenemos que dejar atrás, lo mismo que ir al teatro, ¿cierto? Uno puede verlo en Zoom, creo que lo disfrutamos. He visto muchas tuyas, Néstor. O sea, Héctor, perdón. Néctor. Néctor, ¿no? Vamos a hablar de Néctor, que es un neologismo que se ha fundado en esta conversación. Así que por todo eso les queremos dar las gracias por estar en Viña. Álvaro, cuando decidimos hacer este país invitado, una de las primeras personas que estaba en la lista, dije, no, queremos tener a Álvaro, esté donde esté, pero lo tenemos que traer a Viña del Mar para hacer esta versión. Lo mismo pensamos en Néstor. Bueno, y pensamos, por supuesto, en Mr. Kaplan. Así que, bueno, lo estamos haciendo a la distancia, pero lo estamos haciendo, que es lo importante. Así que me cuelgo las palabras de Néstor. Así que, sin nada más que agregar, les queremos dar un abrazo por estar en FIC Viña, y muchas gracias por esta maravillosa película, Mr. Kaplan. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias. Linda oportunidad de encuentro. Muchas gracias. Y linda oportunidad para juntar a 3 personas que tienen tanto cariño y que lo expresan. Así que para nosotros estamos muy contentos con haber creado este espacio. Un abrazo grande. Muchas gracias.